domingo en su mesa de análisis informativa recordamos y viajamos por la cápsula del tiempo hasta los años 70. Recordamos a las Águilas, Foreigner y Rod Stewart. Here we go again. But after a while you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. But will she still love you? ¿Cómo le va? Muy buenos días, como siempre, y con el enorme placer de poder saludarle. Le agradezco que nos sintonice, estoy como pitufina, oigan, muy azul, pero bueno, le agradezco que nos dé la oportunidad de poder saludarle a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Domingo 27 de octubre, espero que usted no haya tenido inconveniente con el horario. Bueno, ahora es menos complicado porque se atrasa una hora el reloj y a lo mejor llegó antes de tiempo a algún lugar, pero bueno, pues cambie su reloj, póngalos a tiempo. Y ya estamos en edición 21, su mesa de análisis político, informativo y algo más. Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21. También le agradezco muchísimo que nos siga y nos esté viendo a través de Facebook en Canal 21 Río Verde. Canal 21 Río Verde ya tenemos 5,000 seguidores, ya no nos permitieron tener más, entonces tuvimos que crear una nueva página en donde le invito a que nos dé like, que le ponga me gusta. Esta página se llama Noticiero Edición 21 Río Verde. Y pues también vamos a informarle que estamos en YouTube. Usted nada más póngale Canal 21 en YouTube y ahí nos encuentra. Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio el 879858 y para mensajes el 487-121-0583. Los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Estamos en vivo, domingo 27 de octubre, 10 a 12 del día. Repeticiones, hoy mismo domingo de 8 a 10 de la noche, mañana lunes 2:30 a 4:30 y todos los días aquello de las 10:30 de la noche. Agradezco como cada domingo la gentileza del señor Juan Pablo López Banda que nos acompaña en este estudio. Y bueno, déjeme decirle qué más vamos a tener esta mañana. Vamos a hablar de la feria. Va a haber feria, usted ya lo sabe, la Feria Regional de Río Verde, y bueno, pues estaremos hablando con integrantes del comité, con el presidente del comité, Alberto Salazar Padrón, y con el gerente Sergio Pantoja Urbina. Va a haber toros, hace mucho tiempo estará el Gleason dentro de los que llaman la atención. Más adelante va a estar aquí con nosotros el ingeniero Alejandro García Martínez. Hay varios temas importantes, uno de ellos, bueno, pues sin lugar a dudas, es preguntarle acerca del caso Margarito Ortiz Saldívar, acerca de un montón, casi un paquetote de obras que arrancaron durante la anterior semana. Y bueno, pues también se fue a la capital del estado a hacerle promoción a nuestra feria, también le vamos a preguntar. Marcha Zombie, usted sabe, se celebrará en esta semana y van a estar con nosotros integrantes del grupo Shivani, quienes pues como cada año hacen el Coldplay, algo así se llaman, pues hacen de cosplay, bueno, hacen de esta marcha, de esta forma de vida, pues una diversión. Van a estar con nosotros más adelante, así que como siempre, por ahí algunos enlaces telefónicos y como siempre algo más. Para iniciar, agradeciéndole a don Juan Pablo López Banda, que por cierto usted lo puede localizar en bandalopez-56 @hotmail.com. Le repito, bandalopez-56 @hotmail.com, y también en Facebook sígalo en Desde el Café.
desde el café en Facebook. Así es, ¿verdad, don Juan Pablo? Buenos días. Usted no le hace publicidad, pues yo le hago. Se agradece como que, claro que sí. Señor, a sus órdenes, ¿qué hay esta semana? Pues esta semana los titulares se les llevó el tema del espionaje. Pareciera que más de uno de los actores puso a conjugar el verbo espiar. Y pues en el presente dirá yo espío, tú espías, él espía, nosotros espiamos. En pretérito perfecto contaremos que yo he espiado, tú has espiado, él ha espiado y nosotros hemos espiado. De tal modo que en esto encierra el tema de la semana por el escandaloso asunto de algunas divulgaciones que hizo un técnico, un especialista en comunicación que trabajó en la CIA, trabajó en la National, en la Nacional de Seguridad, National Security, en la agencia. Entonces, pues este hombre ya ha divulgado una serie ha hecho una serie de revelaciones prácticamente al periódico El Guardian, a otros periódicos en otros países, Der Spiegel, por ejemplo, en Alemania, y habla de la constante preocupación, el constante, le puedo decir, interés que tiene el gobierno de Estados Unidos para espiar a sus amigos. Hay una relación de 35 ¿Con esos amigos para qué quieres enemigos? Exactamente. Y bueno, el tema lo llevó él, este señor que bueno, no es nada nuevo el hecho de que siempre hemos sabido que la agencia de inteligencia, la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad, pues se dedican a eso y para eso disfrutan de enormes presupuestos, de millonarios presupuestos precisamente para realizar ese trabajo, porque ahorita lo cuestionan al señor Barack Obama, pero esta situación se ha dado desde siempre. Este joven Edward Joseph Schwan, quien llevó el tema en las redes sociales sobre este asunto, en el sentido de que el gobierno espía. El mayor escándalo no ha surgido tanto porque se espía a los gobiernos amigos o enemigos, sino el asunto radica, o la protesta, incluso ayer hubo una manifestación, radica en que se investiga o se checa todas las llamadas telefónicas de todos los ciudadanos. El riesgo, pues, es que todos están en la desconfianza, algunos consideran que es un atentado a la libertad, a la privacidad de los ciudadanos, y eso es lo que ha generado ese conflicto. Pero yo quisiera decirle que en los hechos ya, por ejemplo, es cierto, ahorita se escandaliza en causa, incluso el expresidente Vicente Fox dijo, bueno, pues eso no es nada nuevo, a mí me espiaron como candidato, como presidente, que se preocupen los que tengan algo que ocultar, incluso pues, le aventó una puya al expresidente Felipe Calderón, en el sentido de que estaba muy enojado, ¿verdad? De que, bueno, pues alguien quien tenga que esconder, quizás él tenga los 80,000 muertos de su gestión. Y entonces, bueno, se aprovechó para eso. Pero lo que le quiero decir es que también es cierto, es que el espionaje no es precisamente un hobby, sino es una necesidad del gobernante de estar informado no solo de las actividades de sus enemigos o contrarios políticos, sino de sus gobernados. En nuestro país, desde hace muchos años, será en el tiempo que estuvo de secretario de Gobernación, señor Manuel Bartlett, existía la Federal de Seguridad, la Agencia Federal de Seguridad en México, y bueno, se puede decir que desarticulada, y se creó lo que ahora conocemos como el Centro de Investigaciones Políticas y Sociales de Seguridad Nacional, o también conocido como el CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que dirige actualmente Eugenio Imaz Gisper, un hombre de experiencia dedicado a ese tema, fue secretario de Gobierno precisamente en el estado de Hidalgo, y tiene una amplia carrera ligada precisamente a esas actividades. Por ello, este funcionario se encarga de crear y vigilar el funcionamiento de una plataforma de investigación sobre las actividades de actores de la vida política, económica y social en la más remota de las comunidades o municipios de nuestro país. Pero no solo el CISEN espía en nuestro país y recolecta información, también lo hace la Policía Federal, lo hace el Ejército, lo hace la Marina, la Policía Estatal, e incluso las policías municipales mantienen una red acá en el pueblo conocemos de orejas, ¿sí? Y en esa red de orejas se encargan de recabar información, recolectarla y llevarla a sus jefes, a sus bases.
En municipios como el nuestro operan de manera discreta, otros abiertamente, desarrollan esa actividad de recolectores de información, también conocidos como las orejas, y que pululan ahí enfrente de la presidencia o están en cualquier acto político o cualquier acto público que haya. Siempre llegan estas orejas para recabar y preguntar quiénes son los actores y qué hacen y cuál es el objetivo. De tal modo que no nos debe sorprender que a nivel país como es Estados Unidos, que quien cuenta con la mejor tecnología para no orejear, sino para investigar y checar los movimientos de sus gobernados, pues no nos debe extrañar, porque aquí en nuestro país lo tenemos de una manera muy común. Así es que si la próxima vez que usted escuche su teléfono medio raro, algunos ruidos raros, extraños, no piense que son pájaros en el alambre. Es alguien que le puso un chupón. ¿Y para qué? Para checar a quienes le llaman. Se meten en las redes sociales, le checan sus contactos, le crean incluso páginas parecidas a la suya para recabar información, recolectar los datos de sus amigos, y de esa manera le hacen un expediente y saben cuál es su tendencia ideológica, cuál es su interés político, cuál es su actividad social, cuál es su actividad económica, y de esa manera, como ciudadano, el gobierno tiene su expediente, su tarjeta de informativa, le llaman ellos, para el momento que se les llegue a ofrecer. Nada nuevo en el tema, por eso es que le digo, no hay razón para que el presidente Enrique Peña Nieto se moleste o reclame. México también lo hacen todos los países, porque le digo, no es un hobby, no es un pasatiempo, es una necesidad de los países de tener y saber y estar informados, y para ello le asignan millonarios presupuestos. Pues mire lo que es no tener que hacer o tener que desviar la atención, porque realmente eso, como usted bien anota, aunque bueno, la canciller alemana se manifestó muy molesta, la señora Merkel, porque le parece, pues como son gente de altura, les parece inapropiado. Sí, porque no estuviéramos tan acostumbrados. Le checaban su teléfono celular, que es lo también, que vale. Imagínense usted una persona que pierde la intimidad con esa intromisión. En todos sentidos. El asunto es de que realmente lo que se requiere es que las personas encargadas de esto pues sean profesionales y no creen conflictos familiares o de amistad, sino no se metan en la vida privada, sino en la actividad pública. Es importante que al final los chantajean hasta con la vida privada. Lo pueden utilizar, y ese es el riesgo. Bueno, pues esto es a nivel nacional, digo, porque me parece un gran distractor, estando temas tan profundos y tan importantes como lo que es la reforma, claro. Las reformas que se fueron al Senado, y que pues habremos de estar esperando para verla en definitiva. ¿Cómo van a quedar? ¿Se quedan como las enviaron? Lo que pasa es que el gobierno también, aparte de tener su aparato para recabar o recolectar información, también tiene su red de desinformación, claro, para contrarrestar o desviar los temas importantes que la gente pudiese interesarse. Entonces suben a los periódicos, colocan inserciones pagadas, lo que le llaman los cintillos, en los grandes medios, para que toquen temas que sirvan precisamente para distraer la atención. De esa manera no se explica o no se habla directamente de como dice usted, el tema de la privatización que pretende hacer de Pemex. Por ejemplo, la marcha que hoy celebra precisamente López Obrador en el Zócalo, recordará que en 2 intentos anteriores este hombre quiso llegar al Zócalo con su marcha, y en una le bloquearon con la marcha de los maestros, y en la segunda instalaron un centro de acopio muy grande, muy aparatoso. Yo lo llegué a ver, exagerado, pero se trataba de cubrir el espacio para que no entrara López Obrador con su gente. Entonces esta vez lo consiguió, está en el Zócalo, y es una manera de distraer los temas. Por eso es que le digo, usted ve los medios, no van a aparecer las grandes no van a aparecer esos grandes, y no van a aparecer como no apareció, por ejemplo, lo de la chica que estando en una cumbre, solamente ahorita me acuerdo del nombre de la que se peleó. Le quitaban el micrófono para... Sí, le quitaban el micrófono porque ella quería querían que hablara un discurso a modo, y no lo aceptó, y solamente en alguna televisora, en Radio Fórmula, en Telefórmula, con Aristegui, con Carmen Aristegui, perdón, se me fue el nombre, con Carmen Aristegui, fue la única que lo pasó,
Exactamente. Nadie más lo pasó. Ese es el control que tiene, como le digo, Bueno. tiene sus redes y es una manera de vigilar, se enteran de los temas que van a manejar y le buscan la manera de desviarlos. Eso es una práctica, como le digo, es una práctica común. El problema, como está ocurriendo en Estados Unidos, es que no solamente vigilan las actividades públicas de las personas. Aceptemos todos que una vez que usted se involucra en una actividad pública, se convierte en un actor y entonces está sujeto precisamente a esa vigilancia o esa observación, pero no en lo que corresponde al ámbito de su vida personal. Bueno, y vámonos al estado de San Luis Potosí, que fue de lo más importante después del informe del gobernador. Las comparecencias de los secretarios, algunas que pasaron como de noche. Ni a los diputados, creo que difícilmente el presidente de sus comisiones en algunas ha asistido, en algunas otras que tienen más rating, pues sí van. Pues el tema más importante será el asunto de la seguridad, que estamos pues en una situación difícil porque créanme que lamentablemente el tema de la seguridad se aprovechó para desviar muchos recursos y para hacer muchos negocios, pero los fondos no llegaron realmente para quienes estaban destinados. Hablemos de los fondos del Subsermún en todo el país, hablemos de aquí en Río Verde, que se desvían, se compraron cosas innecesarias, se asignaron presupuestos para otras cosas que no tenían nada que ver con la seguridad. Y los elementos policíacos no recibieron el apoyo ni la seguridad que les ofrecieron, ni las garantías tampoco. Y entonces el dinero se quedó en la élite, en los grupos de élite, donde pues están los contratos de las adquisiciones. Y ese es el tema en San Luis Potosí, que se gasta miles de millones de pesos, pero acá abajo la sociedad no percibe el cambio. ¿Por qué? Porque los recursos se aplican en la élite y no hacia abajo. Entonces los ciudadanos comunes tenemos la percepción de que no ha mejorado mucho. Ayer publicaron precisamente que en 10 meses del presidente Enrique Peña Nieto van más de 15,000 muertos. De tal modo que no se difunde ahora como antes. Cuando estaban los panistas parecía que los priistas que manejaban los medios era un tema que tenían posicionado para descalificar al gobierno. Ahora ese tema ha sido pasado a segundo término y poco se maneja de las cantidades de los muertos, desaparecidos, de secuestros. La realidad nos dice que no ha cambiado mucho y esto no solamente a nivel país, sino por ejemplo en el caso de nuestro estado. Yo me enteré de la comparecencia del jefe de seguridad estatal, incluso que fue increpado por un diputado, Eugenio Gobea, sirense él, y creo que lo ubicó en la realidad en cuanto a la seguridad de nuestro estado. Don Joel Melgar Arredón, secretario de Seguridad Pública, quien, trascendidos de buena fuente, pues nos hacen saber que nunca en todo este año que lleva Eugenio Gobea como presidente, así sea cualquier ciudadano, así seamos cualquier ciudadano, cualquier potosino, tenemos derecho a que nos reciba y nos atienda, cualquier diputado. Pero si se trata todavía peor aún del presidente de la comisión, pues bueno, entiendo que por alguna razón nada de relación, etcétera. Pero el caso es que ese día se encontraron de frente. Exacto, este era un encuentro obligado. Sí, era un encuentro obligado. Entonces, pues el diputado Gobea, pues presidente de esa comisión, estaba en ese momento. Además es conocedor del tema, porque no solamente por su comisión, sino porque pues tiene experiencia, han dado en esos líderes, precisamente en esos niveles donde obtienen buena información. Claro. Ellos también tienen sus redes de orejas en el Congreso y están entregados y están sabidos de la situación que guarda el Estado en ese tema tan difícil como es el de la seguridad. Y bueno, ahí se dieron un encontronazo, el otro presentaba, según trascendidos también, bueno, no trascendidos, esto ocurrió a ojos vistos de muchísimas personas que estaban en la comparecencia. Presenta un video muy preparado, muy bonito, con una realidad que, bueno, a lo mejor no eran mentiras, pero es la realidad rosa, y pues le presenta la realidad roja el diputado. Entonces, siempre hay un contraste
muy grande entre lo que maneja, la información que manejan esas dependencias. Cuando ocasionalmente se reciben o se conocen boletines de la información que ellos generan, todo está muy bien, todo está perfecto. Y sin embargo, cuando sale uno a la calle y ve a los ciudadanos preocupados, agobiados, y se escuchan de secuestros, de levantones, pues se da uno cuenta que no es la realidad la que presenta por parte de la información oficial, sí, que es muy distante a la realidad ¿Sí? que vivimos los ciudadanos comunes y corrientes, o más Los de a pie, más los de a pie, corrientes que comunes. exactamente. Entonces, pues sí es lamentable. Ojalá y los diputados, en este caso como Eugenio Gobea y el resto, presionaran un poco más precisamente a los encargados de la seguridad. ¿Para qué? Para que mejore. Sobre todo que vigilen en qué se gastan los dineros. Son miles de millones de pesos gastados en equipos, en chalecos y todo. Pero se Los nota. chalecos que no son ni Sí, antibalas, que al ratito exactamente. resulta que son unos chalecos, o sea, que no cumplen las especificaciones necesarias para cubrir la seguridad de los elementos, que los venden como si fueran de veras, con placas de plomo, de acero, bla, 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 y no las cumplen, pero pues bueno. Ojalá ellos como directivos, como mandos, se pusieran un chaleco de esos, salieran a la calle como exponen a los mismos elementos. Yo le decía precisamente de que se requiere que vigilen más los presupuestos, porque se compran cosas innecesarias. Usted recordará que con el Subsemun se compró una pluma, que le llamo como una especie de grúa aquí en Río Verde, más de 1.600.000 pesos, que pudo haber sido ocupado ese recurso para otra cosa, y nomás lo ocupamos cada feria. Yo creo que mi amigo don Hilario Vázquez Solano, con gran visión, no se ocupa nada más en cada feria, esa inclusive, esa grúa, con una casetita ahí arriba para vigilar, sirve inclusive para los vecinos municipios cuando tienen algún evento grande, para estar vigilando desde ese lugar. Se puede rentar 5 o 10 pesos No, por subir a los niños. Podría tener una Oye, mejor utilidad. No, hombre, don Juan Pablo, con usted no se le da gusto, hombre. No, hombre. Yo tengo una óptica muy diferente a la oficial, por eso es que Bueno, se contrasta. mejor vámonos a la siguiente, si le El tema parece. de a Río usted. Verde, que para mí me parece muy interesante. Yo le quiero comentar lo siguiente, que cuando el alcalde Alejandro García y los integrantes del Cabildo asumieron el cargo, al tomar la protesta les preguntaron: ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley? Y ellos, a grito abierto, respondieron: sí, protesto. Pusieron la mano, sí. Este compromiso que se echaron a cuestas, incluso le responden: si no lo hicieran, el pueblo se los demanda. De tal modo que es un compromiso formal, pero es un protocolo realmente, es el cumplimiento de un protocolo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Ay, Ya en los don Pablo. hechos, le quiero decir que después de ese acto protocolario, los que protestaron cumplir, precisamente lo que protestan cumplir es la ley orgánica de nuestro municipio. Y le quiero decir que en el artículo 79 dice muy claramente: cada ayuntamiento contará con un tesorero, y entre las cosas que señala dice mismo que no deberá guardar parentesco con ninguno de los integrantes del cabildo. Eso que se comprometieron a cumplir lo hicieron a un lado, porque sin embargo en los hechos los regidores y el alcalde tomaron protesta a la contadora Adriana Izar Anaya, aun cuando esta es consanguínea del regidor Salvador Izar Segura. Fue la primera. El alcalde, avalado también por los miembros del Cabildo, extendió el nombramiento y tomó protesta al C. Rodrigo Alfredo Castillo Verástegui. Este funcionario también protestó cumplir y hacer cumplir la ley como contralor municipal, sabido que no contaba con la cédula profesional que le exige la ley para ocupar el cargo. Esa misma ley señala en el artículo 85, cita, los mismos requisitos para el contralor como son ser contador público, licenciado en administración de empresas. Esos son los requisitos para ocupar el cargo de contralor. Sin embargo, el funcionario presenta mucho después, un año después, la cédula que lo acredita como licenciado en Derecho, de tal modo que es otra segunda irregularidad. Una es que en el momento en que toma la protesta, que debió haber sido el 1 de octubre del 2012, no contaba con la cédula porque ésta la recibió posteriormente.
Así es que está claro que el alcalde violentó la ley que protestó cumplir y hacer cumplir al otorgar el nombramiento de Contralor Municipal a un egresado de la Universidad Marista, titulado como licenciado en Derecho y no a un contador o licenciado en Administración como lo señala la ley. En su artículo 85, que dice claramente, los ayuntamientos del Estado tendrán un contralor interno, el cual deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser tesorero municipal, los ya mencionados, ser licenciado en Administración de Empresas o contador público. De tal modo que ya en los hechos no se le dio cumplimiento a lo que ellos protestaron, que dijeron hacer cumplir y hacer cumplir la ley. Pero ¿cuál es el fondo? La urgencia del alcalde García Martínez por designar al hijo del delegado de la Sedesore, el doctor Alfredo Castillo Rodríguez, consistía en un viejo compromiso de familia, además de lo provechoso que resultaba que desde el cargo le apoyara y no fuera tan exigente o meticuloso para supervisar la aplicación de los recursos del gobierno federal. Por ello, además de designar al hijo del delegado de la Sedesore, también le entregó a Alfredo Castillo la concesión para atender en su consultorio a los hijos de los trabajadores del municipio, por cierto, a precios superiores a los de otros pediatras locales. El ciudadano Ardón Tapia Ponce, apoyado en la Ley de Acceso a la Información, solicitó el pasado 16 de octubre del presente en misiva dirigido al alcalde García Martínez para que le extendiera copia del nombramiento y cédula profesional de Rodrigo Alfredo Castillo Verástegui, con el cual acreditó el grado de preparación académica necesario para ocupar el cargo que le fue conferido. El alcalde respondió a la solicitud anexando copia del nombramiento que le extendió el pasado 1 de octubre desde 2012. Además, copia de la cédula profesional 8266-374, registrada en la foja 355 del libro A826, expedida el 20 de agosto del 2013 como licenciado en Derecho. Los documentos exhiben que efectivamente, como lo suponía el C. Ardón Tapia Ponce, el citado funcionario recibió el nombramiento y protestó respetar la ley, consciente que en ese momento no cumplía con el requisito que le obligaba de presentar la cédula profesional como contador o licenciado en Administración de Empresas al asumir y protestar el cargo de Contralor Municipal. Lo cierto es que alguien debe convencer al alcalde y a los regidores y síndicas para que se sujeten y muestren respeto a la ley que protestaron cumplir y hacer cumplir, y abandonen la ilegalidad, porque los juicios políticos son engorrosos, pero procedentes. En el caso del Contralor Castillo Verástegui, la Ley de Servidores Públicos en su artículo 6 señala como delito aquellos que redunden en perjuicio de los intereses fundamentales y de un buen despacho, como es el delito de usurpar atribuciones. Evidentemente resulta gravísimo que quienes protestan cumplir y hacer la ley son quienes la violentan. Imagínense que estos servidores que no observan la ley son los que exigen a la ciudadanía a cumplir con ellas, porque no solo en los casos de la tesorera y el controlador se ha violentado la ley orgánica de nuestro municipio. Recordemos que cuando arreglaron la salida del regidor Francisco Javier Torres para que el alcalde cumpliera su compromiso de convertir en regidor al hijo de Manuel Díaz del Vivar, fue desplazado, le presentó la renuncia en una sesión, fue rechazado y en la siguiente se lo aprobaron, cuando la ley dice que una vez que se presente en cabildo una iniciativa o una norma municipal, esta no podrá volverse a presentar para su estudio sino transcurridos por lo menos 6 meses de su acuerdo de la negativa. Recordemos que en ambos casos también fue cuando le rechazaron en primera reunión los acuerdos para que el presidente incrementara los costos al valor catastral. No se aprobó en la primera, se manejó de otra manera, se presentó de otra, pero era la misma a la siguiente reunión y también se violentó esa misma ley, que lo señala como una necesidad, una obligación de que este tema se vuelva a presentar 60 días después. De tal modo que la constante es violar la ley que ellos prometieron cumplir y hacer cumplir cuando les fue tomada la protesta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que alguien necesita que asesore a los regidores, a la síndico, porque sobre todo las síndicas, las abogadas del pueblo, las responsables de vigilar su cabal cumplimiento de la ley. Y la pregunta es obvia: ¿conocerán la ley orgánica del municipio de Río Verde?
Ese es el asunto que habrá que ver, porque solamente o se ignora, que podría ser menos pecado, que por ignorancia se violente una ley, aunque la ley bien dice que el desconocimiento de la ley no exime que nos sujetemos a ella. De Pero tal el modo, conocimiento de la ley no exime del cumplimiento de la misma. cumplimiento de ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hará falta que consigan algunos asesores, que ya los tienen una asesoría jurídica cara, por cierto, sin embargo no se ven los resultados. El ánimo de un alcalde por sacar adelante sus proyectos, sus negocios, no puede estar por encima de la ley. Y como le decía, alguien debe de convencerlo que recuerde a lo que se comprometió, que fue precisamente Ay, don Juan Pablo, cumplir y hacer cumplir. creo que no le la pareció ley. mucho su intervención. Algunos dicen, qué flojera, este señor solo va a leer. Y dice, tal parece que don Jean-Paul, ahora le Jean-Paul. don Jean-Paul, Bueno. tiene la varita mágica para todos los problemas, dice otro mensaje, del municipio y del estado, si no comulga con ningún partido político que se lance como candidato ciudadano. Ni lo mande Dios. Todos los domingos en su programa son más sus quejas y críticas y no aporta nada. Es información, no se puede cuestionar, no se puede decir. Yo respeto la opinión de todos, obviamente, sobre todo cuando se lastima o se toca alguna fibra de alguien que pueda ser perjudicado, es obvio que se manifiesten y digan esas cosas, que obviamente yo ejerzo mi libertad de decir lo que pienso y obviamente estoy obligado a respetar la de los demás. Para mí, bienvenidos todos los cuestionamientos y todos los comentarios. Ciudad Fernández, ¿verdad? Ciudad Fernández, pues lo mismo, algunas irregularidades sobre los manejos de algunos funcionarios, de algunos negocios, que bueno, espero tampoco se molesten, porque resulta que no les gusta que se hablen de las cosas que están ocurriendo, quisieran todo color de rosa. Yo le quiero decir que esta semana, por ejemplo, aquí en nuestro municipio, ocurrió una agresión a una periodista, Carmen Hernández Salinas, sí, por parte del director de comunicación social, y no se publicó en ningún lado. No se trata de quejarse, se trata de informar lo que no sale en los medios, porque yo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero así como trascienden esas cosas, trascienden irregularidades. Y puede decir que son quejas, pero no son quejas mías. Quiero decirle a la persona que habló que yo no manejo ningún asunto personal. Son quejas de ciudadanos que se sienten afectados. Y en Ciudad Fernández ocurre lo mismo. Pues que el hijo del funcionario, de determinado funcionario, hace negocios con el ayuntamiento. Trascendió, creo que usted lo manejó en su noticiero, sobre el negocio de algunas reparaciones de patrullas que se dan entre familiares de funcionarios. Se dan casos de funcionarios que tienen doble trabajo, que viven en otros municipios y trabajan en Ciudad Fernández y no asisten a laborar o no cumplen con el horario y su obligación de atender a la ciudadanía. Sin embargo, pues son cosas que se van acumulando, son cosas de ciudadanos que no están conformes con ello. A mí me mencionan negocios del alcalde, por ejemplo, con un asunto de un servicio de fiestas que se renta el mismo ayuntamiento, de algunos locales que se renta el mismo, y situaciones de ese tipo de negocios se dan, créamelo, en Ciudad Fernández, se dan en Río Verde. Y pues hay que decirlo, sí, hay que decirlo con todo, sí, y que sí, alguien se sienta aludido o afectado, es obvio, es obvio que se quejan, es obvio que se molestan, porque se exhiben esas cosas, porque se comentan, pero yo le vuelvo a repetir, no es un ánimo, no es un asunto mío, no es una crítica, es una información que nos sirve a todos. Y además nunca personal. Exactamente, porque nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el país se repite de manera constante en los estados y después se hace en los municipios, y debemos de publicarlo, debemos que difundirlo. ¿Para qué? Con una esperanza que no ocurra, que los funcionarios cambien, ¿sí? Que las personas, por ejemplo, en el caso que le cito del funcionario Rodrigo, hubo presiones, a Don Tapia fueron los familiares a reclamarle para que no hablara y no manejara esa situación, le argumentaron que había infinidad de funcionarios, y sí los hay funcionarios en el municipio que están en la misma situación del joven Rodrigo Alfredo, que no tienen título, o al menos asumieron el cargo sin el título correspondiente. Sin embargo, pues estos son cosas que los ciudadanos deben de denunciarlo y deben de manifestarlo. A mí
yo si les ofrezco mi correo es precisamente para atender esa ahí está el correo, Vandalopez-56. Imagínese usted que yo recibiera el tema y fuera a ver al presidente para platicarlo o adelantarle y para que él me explicara o me diera, entonces eso sería lamentable. Pues ya nos vamos, rápidamente Vandalopez-56, en Facebook búsquelo como Desde el Café, ahí tiene una página en donde pues también maneja la información. Y mire, sus fanses le mandan varios mensajes. Saludos al señor Juan Pablo, que es el único que se anima a decir todas las irregularidades que ocurren en Río Verde y que siga así. Otro, señora, felicite a don Juan Pablo por el apego y conocimiento de la ley. Por eso le digo que son sus fans. Otra persona dice aquí en Facebook, es inconcebible saber de tantas anomalías y no hacer nada. Pueblo despierta, aún es tiempo. Felicidades al señor Juan Pablo por su valor. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Igualmente, si nos vuelve a invitar, aquí estaremos. Le volvemos a invitar, cómo no, con muchísimo gusto. No le cambie, regresamos. Le recuerdo, vamos a hablar de la feria. Y este año promete ser apoteóticamente mejor que otras ocasiones. Esperemos.